la carta de Smith estaba compuesta por unos círculos, en donde esos círculos eran de resistencia constante. Listo, digamos, este círculo es de una resistencia 1.2. En cualquier punto en el que ustedes se paren sobre este círculo, la resistencia va a ser la misma. Esa resistencia es de 1.2. Ahora bien, miremos este. Este es un círculo de resistencia constante en donde en cualquier punto que ustedes se paren sobre este círculo, la resistencia va a ser de 0.3. ¿Listo? A medida que ustedes van variando, o sea, si van moviéndose, pues la impedancia imaginaria, que viene a ser una reactancia inductiva o capacitiva, va a ir variando a lo largo de este círculo. Es decir, mientras ustedes se mueven sobre un círculo de resistencia constante, lo que están haciendo es variando la reactancia capacitiva o inductiva. En el caso de impedancias, si ustedes van hacia arriba, están moviéndose, están variando la impedancia de forma positiva, es decir, están produciendo un inductor si se mueven hacia arriba. Si se mueven hacia abajo, estarían produciendo un capacitor, es decir, una reactancia capacitiva, es decir, una impedancia imaginaria negativa hacia abajo y positiva hacia arriba. Cuando es positiva, pues ustedes saben que es un inductor. Cuando es negativa la parte imaginaria, es un capacitor, ¿sí? A medida que ustedes se van moviendo, pues más grande se va haciendo esa impedancia imaginaria. ¿Listo? Aparte de ello, también habíamos visto que estaba compuesta la carta de Smith también por unos círculos de reactancia, ¿listo? Es decir, de impedancia imaginaria, constantes, ¿listo? Entonces, pues estos no vendrían círculos, no vendrían a ser círculos, sino más bien curvas o quizás un pedazo de círculo, podría decirse. Yo prefiero decirle curvas. Entonces, en estas curvas, la impedancia imaginaria es constante, ¿listo? Entonces, digamos, si ustedes recorren esta curva, la impedancia imaginaria será constante, será de 0.3, es decir, esto es J 0.3. Entonces, cada vez que ustedes se van moviendo, pues están cambiando pues la impedancia, ¿no? En este caso, ¿listo? Entonces, bueno, cuando ustedes superponen estas dos gráficas, van a obtener algo de esta manera, en donde tenemos curvas de círculos de resistencia constante y curvas de reactancia constante. ¿Listo? Ahora bien, si ustedes voltean, bueno, primero esta es la gráfica completa de la que ven acá, pero es la misma, solo que en este caso pues tiene valores intermedios, digamos 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, bueno, etcétera. Entonces, por ello es que esta gráfica se ve como con muchas líneas. Finalmente es esto mismo, pero más detallado, ¿listo? Con más precisión. Si ustedes toman y voltean esta carta 180 grados, es decir, que este punto de acá inicie desde acá, van a poder trabajar con admitancias, ¿listo? Esta gráfica acá es la impedancia, para trabajar con valores de impedancia. Recuerden que la admitancia es el inverso de la impedancia. La admitancia es el inverso de la impedancia. Y al revés también lo pueden ver. La impedancia es el inverso de la admitancia. ¿Listo? Entonces, vean, cuando ustedes voltean, fíjense en esta parte que está acá, vean. Cuando ustedes giran esta gráfica, queda esta parte acá. ¿Listo? Y en este caso, ustedes analizan la gráfica trabajando sobre admitancias. En vez de, digamos, de recorrer, digamos, Z igual a 1 más 2J, por ejemplo, ya aquí diríamos Y igual a 2,8J, por ejemplo. ¿Listo? Pero la analogía es la misma, ¿listo? Ustedes pueden trabajar con una sola de estas cartas y cuando tenga que hacer el ejercicio en admitancias, pues simplemente le dan la vuelta y pues ya la tienen en admitancia y trabajan sin problema. Entonces, si necesitan impedancia, la voltean, la devuelven, si necesitan admitancia, vuelven y la voltean. A mí me gusta más trabajar con una carta de Smith de este tipo, en donde tiene superpuesta las admitancias y las impedancias. Pero
esto es desgusto, esto ya es de gusto. Si ustedes prefieren trabajar sobre una carta de Smith así como estas y hacer el giro cada vez que requieran admitancias o impedancias, bien pueda lo pueden hacer. ¿Listo? Bueno, entonces vean, estas rojas para esta carta, entonces todas estas rojas hacen referencia a impedancia, sea eh, la parte real, que es la resistencia, o sea la parte imaginaria, que sería la reactancia. ¿Listo? Toda esta parte roja. Para la parte azul, todos estos círculos y curvas azules vienen a representar la admitancia. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a realizar unos ejemplos para comprender mucho mejor esto que estamos mencionando acá. ¿Listo? El primer ejemplo es el siguiente. Nos pide acoplar una impedancia de fuente Z sub S de 50 ohmios a una impedancia de carga de 5 ohmios. Dicen que la frecuencia es de 2 GHz. ¿Listo? Este ejercicio lo podemos hacer muy simple utilizando una red en L, una red de pi o una red en T. Es súper sencillo. Sin embargo, si yo a ustedes les digo que Z sub S es 50 más 2J, ya nada de esa teoría que tienen les va a servir, porque esas ecuaciones que ya están resueltas están hechas únicamente para valores reales, es decir, impedancias puramente resistivas, no sirven con imaginarios. Entonces, para imaginarios, pues tocaría tomar todo el circuito y hacer un análisis en frecuencia como los que hacíamos al inicio, en donde ustedes empezaban a obtener la impedancia del circuito, en donde, digamos, tomábamos la parte real y la parte imaginaria cada una por aparte, luego igualábamos la parte imaginaria en cero para ver la frecuencia. Después de ello, entonces toca relacionar las ecuaciones de L, C, pues junto con la frecuencia y todo ello. Entonces el circuito queda mucho más largo de lo que veíamos antes. Salen muchas ecuaciones. Entonces, para evitar ello, pues simplemente utilizamos la carta de Smith. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces fíjense, representar 50 ohmios sobre la carta de Smith, pues no es muy sencillo. O sea, bueno, no es muy precisa, porque vean, la curva de 50 ohmios, a ver si puedo colocar esto más grande. Bueno, creo que no. La carta, vean, la curva de 50 ohmios es esta, ¿listo? Esta que ven acá, esta que ven acá. Pues sería bastante tedioso trabajar con este circulito tan chiquito. Es decir, cuando vamos a ir a mirar la parte de la reactancia, pues va a ser bastante cansón. Entonces, lo que hacemos es normalizar. Cuando hablamos de normalizar la impedancia, simplemente es dividirla por un número apropiado. Generalmente se divide por 50 ohmios debido a que la impedancia característica de muchos medios de transmisión y dispositivos están diseñados a 50 ohmios. No tiene por qué ser así, pueden ustedes utilizar otro valor. Solo les comento que es común ver 50 ohmios como número para normalizar. ¿Listo? Bueno, eh, entonces, acá voy a normalizar la impedancia por 50. Entonces, tomo Z sub S y lo divido sobre 50. Esto finalmente me da un ohmio. Y le coloco un gorrito arriba, digamos, haciendo referencia que esta es la impedancia normalizada. También en la literatura pueden encontrar una raya encima. Pues ambas están bien. ¿Listo? La que ustedes quieran colocar. Y ahora la impedancia de carga. La impedancia de carga en este ejercicio dice que es 5 ohms. Entonces tomo los 5 y lo divido entre 50 y me da 0.1 ohmios. Entonces, si vamos y representamos estos valores en la carta de Smith, pues tenemos, por un lado, Z sub S, dice que es de un ohmio. Entonces, ustedes buscan aquí en todo este eje que ven acá, este eje horizontal, es la impedancia sin imaginarios. ¿Listo? Todo esto es impedancia pura. Ya si ustedes empiezan a moverse hacia arriba o hacia abajo, empiezan a colocar, empiezan a tener en cuenta parte imaginaria. Pero si están sobre el eje, es netamente resistivo. ¿Listo? Entonces, vean, dice que Z sub S normalizado es un ohmio. Entonces, el punto de Z sub S
será este. ¿Listo? Y ahora dice que Z sub L es 0.1 ohmios. Entonces vamos a ver dónde está 0.1 ohmios. 0.1 ohmios está acá. ¿Listo? De pronto este ejercicio pudo haber quedado mejor si dividíamos de pronto por 25. Si damos por 25, este da 2 ohmios y este da 0.2. 0.2 da como por acá y 2 ohmios da por acá. Queda un poco mejor porque es más, digamos, tiene uno como un espectro un poco mayor a la hora de ver estos, digamos, estas curvas. Pero bueno, yo ya lo hice así y vamos a, pues a trabajar como lo hice inicialmente. ¿Listo? Entonces, vean, la idea es ir desde Z sub S hasta Z sub L. Z sub S es un ohmio y Z sub L es este de 0.1 ohmios. Entonces, la idea es ir desde ese punto hasta Z sub S, ¿listo? Ah, bueno, perdón, creo que lo dije mal. Desde Z sub L hasta un ohmio. Ve, hasta un ohmio no. Desde Z sub L hasta Z sub S. ¿Listo? Ese es eso es lo que debemos hacer. Entonces, existen diferentes caminos para hacerlo. Uno es el que se muestra en esta imagen. Nosotros podemos ir por este camino. ¿Listo? Podemos tomar una ¿cómo se llama? Una curva azul que viene a representar la admitancia. Ah, bueno, en este caso tomé, perdón, esta es la curva de la impedancia, esto es una curva de impedancia en donde es constante la resistencia de 0.1 y luego aquí tomo un azul. Esta azul va a hacer referencia a una admitancia. Voy a abrir una imagen que tengo acá, por acá la debo tener, en donde la resolución es mucho mejor. ¿Listo? Entonces, vean, acá podemos ver muchísimo mejor esto que les estaba mostrando en el PDF. Lo que pasa es que el PDF comprime mucho. Entonces, vean, no es el único camino que existe, pero es uno apropiado. La forma más sencilla, ustedes pueden decir, "Ah, hombre, ¿por qué no tomamos todo este camino de aquí para allá? Y de ahí la recta y llegamos de Z sub L a Z sub S. Sí, y funcionaría la verdad. El problema es que ustedes, si caminan sobre este eje, lo que están haciendo es agregando resistencia. Entonces, pues finalmente lo que están agregando son pérdidas por resistencia. La idea es evitar lo más que se pueda las pérdidas. De hecho, esa es la idea de realizar un acoplamiento. ¿Sí? Que nosotros entreguemos la máxima cantidad de potencia posible a la salida. Entonces, si ustedes toman curvas de impedancia constante, pues no estarían modificando la impedancia real del circuito. Vean, aquí yo estoy tomando el círculo de 0.1 ohmios. Vean, todo esto es el círculo de 0.1 ohmios. Entonces ustedes trazan esas líneas, entonces llegan y trazan toda esta curva. Vean, aquí traza usted toda esta curva y luego traza la curva, la otra curva para llegar hasta acá. Entonces, bueno, entonces ustedes empiezan a analizar el circuito, cómo pueden hacerlo. Entonces, vean, si ustedes toman esta azul de acá, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ahora olvídense en las rojas en este momento, olvídense de las curvas rojas, concéntrense en las curvas azules. Al igual que las rojas, fíjense estos círculos que ustedes ven, pues vienen a ser la misma parte real, pero en este caso de la admitancia. ¿Listo? Entonces recuerden, digamos, ustedes tienen Z igual, por ejemplo, 10 más 5J. ¿Listo? La admitancia, pues, es el inverso de Z. ¿Listo? Entonces, pues ustedes pueden tomar una calculadora y obtener ese valor. ¿Listo? Entonces, venga, busco aquí mi calculadora y hacemos esa operación. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si la impedancia es 10 más J5, entonces la admitancia será de esta manera. Daría este valor. 0.08 menos 0.04J.
esta sería la admitancia para una impedancia de 10 más 5J. Fíjense que la admitancia también tiene una parte real y una parte imaginaria. Entonces, pues en este caso, las gráficas azul es la misma situación. Todas estas, eh, todos estos círculos constantes son la parte real de la admitancia. ¿Listo? Es decir, la resistencia pura, pero en su equivalente de admitancia. Y todas estas curvas, Profe, señor, qué pena, una consulta, es que me perdí ahí un poquito. sí, cuénteme. Eh, bueno, la idea es de la Z de carga ir hasta la Z de fuente, ¿cierto? Sí, señor. Entonces uno dibuja los círculos y ya, pues donde coinciden, entonces yo empiezo a subir desde la Z de carga hasta donde Ajá. se cruza con el otro círculo, que ese es el 3 que está ahí al lado en rojo, ¿cierto? ¿Cuál Entonces es por este? eso le sumo 0,3 en J, que ese es un J de imaginario, ¿cierto? Sí. O Y usted, no es la que le Y que sume, es, usted no solo le sume, usted puede ver las coordenadas, vea, más bien es mirando las coordenadas, vea, este punto de cruce, vea, 0,3J. sí, Y sí, señor. está en el círculo de 0,1 real, ¿sí? Sí, correcto, eso lo entiendo. Una de las preguntas es ¿por qué lo sumo y, por ejemplo, no lo resto? ¿Siempre se suma? Listo. Eh, la parte de abajo son negativos, ¿listo? Acá no los trae, pero si ustedes bajan, todos estos números son negativos, ¿listo? Ahí En, sería menos. sí, en cuanto a la gráfica de las rojas, ¿no? Tienen que Sí, concentrarse si estamos pensando en las rojas o en las azules. Pensando en las rojas, hacia arriba son imaginarios positivos. Hacia abajo son imaginarios negativos. Es decir, toda esta parte de acá son equivalentes de capacitores. Toda esta parte de acá son equivalentes de inductores. ¿Listo? Si ustedes miran la gráfica, las curvas azules, pasa lo contrario. ¿Listo? Hacia arriba son negativas y hacia abajo son positivas. De resto, se lee exactamente lo mismo, solo se tiene en cuenta que hacia arriba negativas y hacia abajo positivas para las curvas azules, cuando tomamos las curvas azules. ¿Listo? El sí, estudiante que me señor. estaba preguntando. Tranquilo, sí, señor. Y ahí la segunda parte que es Y igual a 1 menos J3, ese sí no lo, ese qué es, no sé, profe. Listo, lo podemos, aquí lo saqué de la gráfica, pero lo podemos sacar tanto con la calculadora como con la gráfica. Vean, mire esta curva de acá. Esta es la parte imaginaria, obviamente. Vea, este es el 3. Este es el 3 que ven acá. Y ahora miremos la parte real. Recuerden que la parte real, pues son los circulitos, ¿no? Entonces, vean, este sería el circulito. Todo este sería el circulito de, de esta curva azul, ¿no? Entonces, este sería el circulito, que es la parte real. Y vean que es un Profe, ohmio. perdón, es que ahí no lo vi, su merced, ¿lo puede pintar con algo? Es que no se ve. Eh, Como hay tantas líneas, uno se le pierde el cursor. listo. Pero a ver si aquí no hay un cursor. Bueno, intentemos acá a ver si se puede en este. Bueno, hagámoslo acá. A ver, esta es la curva. A ver cómo subo con esto. Acá. Entonces, lapicito. Entonces, vean, toda esta sería la curva que yo. Uy, no, pero es muy pequeño. Toda esta sería la curva que les estaba mostrando. Esta es una curva constante. ¿Listo? Es una curva constante de impedancia real, la parte real. Solo que en este caso visto en admitancia. ¿Listo? Pero esta es la parte real. Y por aquí, pues estaba la parte real, pero en términos de impedancia. Entonces, ustedes lo primero que hacen es tomar esos cruces. Vean, en este caso, pues tienen el punto de cruce. Entonces, ustedes obtienen el circuito equivalente para ir de aquí, desde este punto hasta este punto, y luego desde este punto hasta este punto. ¿Listo? ¿Ahí sí Sí, queda señor. claro? Entonces, Sí, vea, ahí este ya claro punto, se ve vean, mejor. era un ohmio. Tienen que mirar el azul, obviamente, si estamos recorriendo. Pero es que me gusta bastante esta grafiquita. Ustedes buscan en internet y pues yo casi que no encuentro esta gráfica. Entonces, vean, los rojos están, vean, los números están en rojo y los números están en azul.
la que normalmente se encuentra está todo en negro, entonces no es tan fácil evidenciarlo, vean. Cero es un ohmio toda esta curva. Y vean, y esta parte de acá, la imaginaria, es 3 ohmios. De todas maneras, ustedes siempre, por favor, hagan el inverso de la impedancia para que ustedes estén seguros de que lo que hicieron está bien. ¿Listo? Entonces, vean. Ustedes, digamos, es más fácil ver la impedancia, ¿no? Uno se acostumbra más a ver la impedancia. Entonces, ustedes, me dio tanto en admitancia, vamos a ver si me quedó bien. Entonces, tomo la impedancia, que es 0.1 más 0.3J. ¿Listo? Aquí con este saca el imaginario y vean. Me da que la parte en admitancia sería 1 menos 3J. Ahí me quedó bien. ¿Listo? Listo. Ahora bien, ya tenemos las curvas. Vamos a ver cuáles son los elementos equivalentes para poder realizar estas curvas. ¿Listo? Entonces vamos al circuito, al PDF. Ténganlo abierto mejor para que ustedes puedan observar con un poco más de calidad. Entonces, miren. Entonces, ustedes tienen dos opciones. La primera alternativa es esta que les mostré, es tomar este camino. No es la única alternativa que hay porque existe otra, por ejemplo, que es irse por abajo, que de hecho el compañero preguntaba que ¿y por qué no negativo? También se puede hacer. Ustedes pueden tomar este camino de acá. ¿Listo? Ambas son válidas. Yo en este caso en el PDF les haré las dos alternativas, pero cuando yo les pida en el parcial o para un trabajo, con una es suficiente. Simplemente les muestro las dos opciones que tienen. Entonces, alternativa 1, que es yendo por la parte de arriba. ¿Listo? Por esta. Entonces, bueno. Bueno, otras consideraciones antes de seguir. Vean, ustedes me pueden decir, venga, ¿y por qué no tomamos este camino de acá, por ejemplo? ¿Por qué no nos vamos de pronto por aquí y luego bajamos? Se acopla, el sistema se acopla, ¿listo? El problema es que fíjense que ustedes empiezan a caminar, empiezan a variar la impedancia. A medida que van recorriendo esta curva, están variando la impedancia, vea, 0.3, 0.4, 0.5. Entonces, el circuito equivalente final es agregarle resistencia y pues están generando pérdidas por resistencia. Recuerden, los capacitores y los inductores no consumen potencia activa, entonces ellos pues no les van a reducir la potencia, al menos activa. Sí tienen potencia reactiva, pero eso es otra situación. Al menos potencia activa no les va a quitar. Entonces, por ello no se deberían tomar esas curvas. Fíjense que esta curva que tomamos acá es de 1 real en admitancia, ¿no? Todo este es el círculo de 1 real. Entonces, no le estamos agregando tampoco resistencia, ¿listo? No estamos ni en esta curva ni en esta curva, estamos cambiando la resistencia, ¿listo? No, nuevamente, si ustedes hacen cambios donde están moviendo la resistencia, pues finalmente no están siendo óptimos, porque como les digo, ustedes pueden tomar diferentes curvas y les puede dar el circuito. El circuito, el problema es que no es la manera más eficiente. Listo, ahora sí, entonces continuemos. Entonces, bueno, entonces nosotros debemos tomar primero esta curva de aquí a acá. ¿Listo? Primero tomamos esta curva y vemos el corrimiento que hay que dar de aquí hasta acá. Entonces ya sabemos que en el corrimiento real, pues no hay nada. ¿Listo? ¿Cuál es aquí fácilmente en la curva podemos ver que estamos corriendo, vea, 0.1, 0.2, 0.3, porque este es el eje 0. De 0, 0.1, 0.2, 0.3. Estamos corriendo 0.3 positivo. Eso yo ya lo sé rápidamente, lo puedo obtener rápidamente, ¿listo? Sin necesidad de hacer cálculos. Sin embargo, yo anexo los cálculos para que pues ustedes estén seguros de lo que estén haciendo. Entonces, vean, yo aquí obtuve que el movimiento del punto final al punto inicial es de 0.3 J, obviamente, imaginario. Matemáticamente se hace de la siguiente manera. Usted obtiene el punto de cruce. Entonces usted mira las coordenadas. Entonces tal como lo hacíamos ahorita. Entonces ustedes miran, bueno, la parte real, esto es 0.1 acá. Y miramos la parte imaginaria, tocaría con esta curva de acá. Entonces sería 0.1 real más 0.3 imaginario. Este es el punto
Acá, esta es la impedancia. ¿Listo? Entonces, sería restar este valor menos este valor menos este valor. ¿Listo? Fíjense que cuando hacemos esta resta entre estos dos elementos, vea, Z, que es el punto de cruce, menos ZL, pues van a obtener que las partes reales se les van a eliminar. Si esas partes reales se les van a eliminar, ustedes están haciendo un acoplamiento adecuado. Si no, le están agregando en algún punto resistencia y no es lo más eficiente. Entonces, vean, entonces la impedancia, el corrimiento de la impedancia es de 0.3J. Si ustedes les da, en términos de impedancia, no estamos en términos de impedancia, Z, ¿listo? Porque cuando vayan a ver en términos de admitancia funciona al contrario. En este caso, en términos de impedancia, si este número es positivo, ustedes dicen, eso es un inductor. Si este término da negativo, ustedes dicen, eso es un capacitor. Matemáticamente ustedes saben cómo se obtiene. O sea, XL, que es la reactancia del inductor, es igual a JW por L. Entonces, fíjense que este elemento va a dar positivo. ¿Ven? Mientras X sub C, que es la reactancia del capacitor, es 1 sobre JWC. Ese imaginario no se puede dejar abajo, toca subirlo, entonces queda menos J sobre WC. Fíjense que la reactancia de un capacitor es negativa. Entonces, si esto les hubiese dado negativo, ustedes dicen, ah, no, esto es un capacitor. Ya nos dio positivo, sabemos que es un inductor. ¿Listo? Entonces, lo siguiente es ahora sí obtener la impedancia no normalizada, la impedancia normal, común. Entonces, se debe multiplicar por el número por el que habíamos dividido. Habíamos dividido por 50, entonces vamos a multiplicar por 50. Entonces multiplicamos 0.3 por 50, me da J15, o bueno, o 15J, ¿listo? Es multiplicar esto por 50 y bueno, con este J15, entonces esta es la reactancia del inductor, lo que les mencionaba por ser positivo. Entonces simplemente pues calculamos L. Ya tenemos la impedancia. XL pues es este valor, ¿no? Es la impedancia imaginaria. W también la tenemos, pues es 2πf y la frecuencia nos dieron que era de 2 GHz. Pues simplemente introducimos el valor. Entonces al despejar de esta fórmula, tenemos que L es igual a XL dividido, porque esto está multiplicando, entonces lo pasamos al otro lado, sobre JL, ¿listo? Esta J, ignórenla porque aquí simplemente vamos a obtener la parte nomás, la magnitud, ¿no? Entonces, por eso aquí lo coloqué como digamos, se me olvidó el nombre. Esto hace referencia a la magnitud de la impedancia. Solo vamos a tomar el numerito, no vamos a tomar que si es imaginario o no. ¿Listo? Entonces, simplemente lo dejamos así. Perdón, W. Entonces, es XL sobre W. Entonces, XL es 15, W es 2πf, donde F es 2, por 10 a la 9, 10 a la 9 es gigahertz. ¿Listo? Entonces, listo. Ustedes introducen esto en la calculadora y finalmente dice que el inductor equivalente es de 1.19 nanohenrios. ¿Listo? Ahora bien, como estábamos moviéndonos en una curva de impedancia, este elemento va en serie. ¿Listo? Todo lo que nos movamos en impedancia, es decir, en Z, es serie. Es decir, si ustedes se mueven a lo largo de una curva de estas rojas, ustedes dicen ese elemento va en serie. ¿Va en serie con qué? Pues con lo que iba antes. Entonces, ustedes están analizando el circuito. De pronto me faltó en la parte teórica mostrarles eso, pero bueno, acá lo voy a hacer. Entonces, la idea es ir de ZL a Z sub S. Esta es la red que estamos diseñando. Digamos, inicialmente el circuito está compuesto por la fuente, la resistencia de entrada y la resistencia de salida conectadas en serie. La idea es abrir digamos, esta conexión entre estas dos resistencias e introducir una red de acoplamiento, que es esta. ¿Listo? A ver si puedo dibujar. Es esta. ¿Listo? Estamos agregando
esta red de acoplamiento. Esta es una red en L. Entonces, ustedes empiezan desde Z su L, es decir, de acá, y empiezan a conectar los elementos de acuerdo a lo que van obteniendo. Entonces, el primer elemento que calculamos fue este inductor, vea, 1.19. ¿Cómo iba? En serie. ¿Cómo sé que iba en serie? Porque yo recorrí una gráfica de impedancia, es decir, una curva de impedancia, una curva de esas rojas. Si hubiésemos recorrido desde el inicio una curva azul, es decir, una curva de admitancia, este elemento hubiese estado conectado en paralelo. ¿Listo? Entonces, si tomamos curvas rojas, en serie el elemento. Si tomamos curvas azules, en paralelo. ¿Listo? Y entonces, cada elemento que vamos diseñando, pues, digamos, ahora estamos ya en este punto. Digamos, lo que analizamos, iríamos acá. Vamos acá. Entonces, el siguiente elemento que tengamos, pues, se colocará en serie o en paralelo, pero conectado desde este extremo. Es decir, vamos armando el circuito en cascada partiendo desde la resistencia RL y vamos en cascada, ¿listo? Hacia la izquierda hasta que lleguemos a la fuente. Todos estos circuitos generalmente van a salir muy sencillos, una red en L, a lo mucho una red en T, no son, digamos, circuitos de acoplamiento complejos porque hay, digamos, cuando ustedes tienen esas Z sub S y Z sub L no lineales, la situación se pone muy compleja. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Obtuvimos el inductor, todo bien. Ya llegamos acá, logramos llegar hasta este punto. Pero ahí no termina el ejercicio porque ahí hicimos que el circuito, digamos, que Z sub L fuese visto, digamos, fuese vista con este valor, pero no, la idea es que sea vista como un ohmio, en este caso 1 por 50, recuerda el normalizado, 50 ohmios es Z sub S. La idea es que toda esa parte de la impedancia de carga sea vista como 50 ohmios. ¿Listo? Entonces, toca tomar de aquí hasta acá ahora. Entonces, vamos a ver ese recorrido. Entonces, vean que en este caso vamos a recorrer una curva azul. Ya de una vez sabemos, hombre, eso se va a colocar en paralelo. Ese elemento es en paralelo. Ahora vamos a ver si es un inductor o un capacitor y cuál es el recorrido que estamos dando. ¿Listo? Entonces nosotros empezamos a ver la gráfica. Vea, por ejemplo, en este punto tenemos que de aquí pues obviamente es 1 en la parte real y 0 en la parte imaginaria en este punto. Veamos en este punto. En este punto es 3 en la parte imaginaria. ¿Listo? Entonces vea, y pues obviamente este punto tiene 1 en la parte real, porque veas, todo este círculo, en la parte real es 1. Y la parte imaginaria está en 3, 3J. Entonces ya sabemos, ya rápidamente desde la gráfica, sabemos que vamos a recorrer 3 en la parte imaginaria, una admitancia equivalente a 3. Sin embargo, yo les hago matemáticamente, pues para que ustedes, digamos, muy bonita la clase y todo, pero seguramente ustedes llegan a la casa, ¿sí? Se van a confundir porque van a encontrar este PDF vacío, ¿listo? Simplemente así por arte de magia, tome los números. Digamos, les digo, ahí están los números. De pronto se confunden un poco en dónde están, entonces tendrían que ir al video sí o sí para poder entenderlo. Acá por eso les coloqué los cálculos para que ustedes pues no solo dependan del video, con solo analizar el PDF pueden entender completamente el tema, ¿listo? Bueno, entonces vean. Entonces, recuerden, el movimiento o el corrimiento en la curva, en este caso de admitancia, pues será el punto final menos el punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Pues este, porque vamos de aquí para allá. Punto final, este. Punto inicial, este. Estamos haciendo un corrimiento en la curva azul. No podemos trabajar en impedancia. Tenemos que trabajar en admitancia. ¿Por qué? Vuelvo y digo, estamos utilizando una curva de admitancia. ¿Listo? Entonces, obtenemos el equivalente en admitancia. ¿Listo? Digamos lo más fácil. Pues, de que se puede revisar también el corrimiento en impedancia, pero es más apropiado que trabajen en este caso admitancia porque están haciendo el recorrido de una de las gráficas de admitancia. Entonces, vean,
Punto final, y sub s, punto inicial, y. Punto final, ¿cuánto es? Un ohmio. Y aquí está, vean, un ohmio en la parte real. Vean, un ohmio. Mira los números azulitos. Entonces, un ohmio menos y, donde y es el punto de cruce. El punto de cruce, veámoslo, el punto de cruce es 1 menos J3, que ya les había dicho dónde salió este 1 menos J3. Entonces, 1 menos J3. Ah, bueno, y el negativo, recuerden, vuelvo a hacer énfasis. Negativo, si estamos en la parte de arriba, en toda esta parte de arriba, es decir, todo este eje, toda esta parte de acá, todo lo de arriba, pues es negativo para admitancias. Toda la parte de abajo es positivo para admitancias. ¿Listo? Entonces, por eso Para las este azules, número. ¿sí? Señor, Para las azules. las azules, toda la parte de arriba es negativo. ¿Listo? Todas estas curvitas, vea 0, 1, 5, 4, 3, 2, 1, 6, 1, 4, 1, 2, todos estos números son negativos. Para la parte de admitancia, las curvas azules. Toda esta parte de acá, 0, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 8, 0, 9, 0, 8. Todo esto es negativo para las curvas, perdón, positivo. Positivo para las curvas azules. Negativo hacia arriba para las curvas azules. Positivo las curvas hacia abajo azules. ¿Listo? En las curvas rojas es lo contrario. Simplemente metas en la cabeza que unas son lo contrario a la otra. ¿Listo? Bueno, entonces, bien. Entonces, continuemos. Entonces, 1 menos 3J, en donde 1 menos 3J es esta admitancia del punto de cruce. Hacemos la resta, vean, la parte imaginaria se tiene que ir. Si se va a la parte imaginaria, la parte real, perdón, es porque ustedes están haciendo adecuadamente el ejercicio. Vean, 1 menos 1. Listo. Se eliminan y queda únicamente esta parte. Menos por menos da más, entonces queda J3 ohmios. ¿Listo? Este es el corrimiento en admitancia que ustedes están haciendo. De aquí para allá. Y tiene sentido que ustedes estén corriendo 0.3 positivo. Tiene sentido porque es que vean, van desde menos, menos 3, desde menos 3, vean, este punto va desde menos 3 hasta 0J. Obviamente tiene sentido que estén, pues el resultado les dé positivo porque van desde menos hasta un positivo. Si fuésemos de aquí para allá, pues obviamente estaríamos haciendo un corrimiento de menos 3J. Por ejemplo, si fuésemos de aquí para allá, obviamente, claro, pues iríamos desde 0 hasta menos 3J, pero como acá estamos yendo desde menos 3J hasta 0, pues estamos estamos caminando hacia números positivos. ¿Listo? Listo, entonces finalmente nos da este resultado. Sin embargo, tenemos que pasarlo a impedancias porque nosotros tenemos las fórmulas del capacitor y el inductor en impedancias. ¿Listo? X sub C y X sub L son impedancias, no son admitancias. Entonces, para poderlos trabajar, pues hacemos la conversión. ¿Cómo hacemos la conversión? Sencillo. 1 dividido entre la admitancia. Esa es la impedancia. ¿Listo? Entonces, 1 dividido sobre J3, que me da menos J0.3. Entonces, hagámoslo en la calculadora para que lo veamos bien. 1 dividido entre 0. Perdón, 3J. Mal. 1 dividido entre 3J. Vean, eso da menos 0.33J, que es lo que está acá. ¿Listo? Listo. Ahora vamos a volver el elemento sin normalizar. Eso se podía hacer desde acá, como ustedes quieran. Podían obtener luego Y normal, 3 por 50, o aquí en la impedancia, como ustedes quieran, el resultado es el mismo. Entonces, listo. Entonces tenemos este valor y lo vamos a multiplicar por 50. ¿Listo? Y así tenemos la impedancia normalita. Entonces, este valor da menos 16.67J. Multiplicar menos 0, menos J 0.33 por 50 da menos J 16.67. Fíjense que este valor es negativo.
Entonces ustedes, negativo, eso es un capacitor. Por eso es que yo estoy aquí colocando Z sub C. Y por eso es que arriba coloqué Z sub L1. ¿Listo? Entonces le coloco el unito para no irlas a confundir con Z sub L de carga. Entonces le coloco el unito para hacer referencia a que es el inductor. Vean, esta le coloqué Z sub C porque yo sé que este valor es negativo. ¿Listo? Si hubiese dado positivo, entonces todo esto más bien lo coloco con una L. Listo. Aquí tengo la impedancia del capacitor. Entonces simplemente aplicamos la fórmula. Entonces aquí tengo X sub C es igual a menos JWC. Despejemos, despejemos el capacitor. Entonces el capacitor está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, y este que estaría multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces quedaría 1 sobre W por X sub S. ¿Listo? Que es lo mismo que tengo acá. Simplemente reemplazo. W es 2pi por la frecuencia por la impedancia. Aquí no colocamos imaginarios ni nada. Simplemente la magnitud. Listo. Esto me da que el capacitor es de 4.77 picofaradios. Este elemento, ¿cómo va? En paralelo. ¿Cómo lo sé? Porque el corrimiento que hicimos fue en admitancia. La gráfica, recorrimos una gráfica de admitancia, entonces ese elemento tiene que ir en paralelo. Entonces, estaba RL, obtuvimos un inductor en serie y desde este punto conectamos como un paralelo, bueno, en paralelo conectamos el inductor, ¿listo? Y listo. Ahí habría terminado nuestro ejercicio porque pues no hay nada más. ¿Listo? Ahí ya llegué. Hay circuitos que son bastante complejos, o bueno, no complejos, cuando ustedes les piden, por ejemplo, que un circuito resuene a varias frecuencias. Entonces, esta gráfica, esta curva aparece dando muchos círculos. Vamos a ver si en internet quizás encuentro uno. Carta de Smith, multifrecuencia. Vamos a ver si encuentro de pronto un ejercicio. En un ejercicio no, como una gráfica no. No, Smith chart. A ver si quizás hay por ahí alguno. Ajá, algo así, vean. Entonces empieza a hacer círculos y círculos para poder llegar a un punto y esto permite que el circuito sea capaz de resonar a diferentes frecuencias. Es decir, ustedes acoplan el sistema para varias frecuencias. Estos ejercicios son sencillos que nosotros no vamos a ir más allá. Esto no es un curso pues, complejo ni nada por el estilo, simplemente son los conceptos básicos. Únicamente diseñamos a una sola frecuencia. Si en algún momento ustedes trabajan de pronto una maestría o quizás en alguna multinacional donde se hagan este tipo de trabajos de ciencia, por así decirlo, o ingeniería, de ingeniería, entonces tendrían que hacer este tipo de acoplamientos que son pues muchísimo más complejos. ¿Listo, señores? Bien, entonces simulo el circuito utilizando la carta de Smith. Vean, aquí está el capacitor que dio 477, va a ser el valor. Y simulamos. Vean, me dio 2 GHz. Entonces, vean, la idea es que en el punto de frecuencia de diseño, lo hago énfasis porque la mayoría de estudiantes hacía el trabajo, hacía los cálculos, hacía la simulación y no tenía ni idea de lo que hacía. El circuito no resonaba ni siquiera eran capaces de escribir desde la gráfica se evidencia que el circuito me quedó mal porque no resuena. Eso para mí hubiera sido bastante valioso porque pues, el muchacho sabe lo que está haciendo. Le quedó mal y no encuentra el error, pero sabe que eso no funciona. Pero ahí sí, incluso hubieron estudiantes que simplemente graficaban la curva de voltaje en tiempo. Ahí no se ve nada. Ustedes tienen que graficar, bueno, puede ser incluso voltaje versus frecuencia, pero lo más coherente es graficar la potencia versus frecuencia, que yo ya les había dicho que PT, la variable PT es potencia total, ustedes la grafican en la frecuencia y van a encontrar que el punto máximo es en el cual permite que haya más potencia esa salida. Vean, de todas estas frecuencias que yo grafiqué,
en donde más estoy transmitiendo potencia es en 2 GHz. Y es lo que yo diseñé. Yo quería que a 2 GHz el sistema funcionara de forma eficiente. Vean, en este punto. Eso es lo que ustedes tienen que ver cada vez que hacen un circuito. Los estudiantes que no fueron al laboratorio, les hice énfasis que si no les funcionaba el circuito, les iba a colocar la mitad de la nota. Creo que casi todos estuvieron muy juiciosos y lograron que sus circuitos les resonaran. Entonces, espero que de aquí en adelante la situación sea así. O sea, para eso se utilizan este tipo de simulaciones, para que ustedes se apoyen, digan, no, algo está mal, algo está mal. Incluso por ahí he tenido estudiantes que me preguntan, profe, es que no me da, no me da. Entonces yo le empiezo a decir, revise esto, hasta que llegan al resultado que es. Pero esa es la idea de las simulaciones. Eso es lo chévere, que ustedes empiecen a mirar y digan, no, pero no tiene sentido lo que está dando. O que de pronto se le corrió por acá. Entonces usted dice, no, eso deben ser los decimales, miremos a ver de pronto qué cifra, digamos, redondeé mal y por eso no me da exactamente. Como este es un método muy visual, es posible que la frecuencia de resonancia no le dé exactamente, obviamente. Usted les puede dar 2.01, 2.02, incluso 2. No sé, 0.6, 0.7. Obviamente no es que diseñó a 2 GHz y por ahí le resonó a 4 GHz, eso está mal. Pero sí puede incluso 2.1 GHz. Está bastante corrido, pero yo diría es aceptable, ¿listo? Pero bueno, listo. Entonces, ahí hicimos el primer punto. ¿Quedó claro la dinámica del ejercicio? Vamos a seguir haciendo varios. ¿Quedó clara la dinámica que se está implementando para resolver estos circuitos? Señores. Profe, pues yo entiendo bien como en la idea de graficar los dos primeros círculos y ya en el punto en el que se intersectan, pues uno empieza a hacer los otros cálculos. Lo que se me Sí, dificulta es lo de saber cuándo es un inductor o cuando es positivo y negativo. Eso sí, no, creo que eso sí me falta entender un poquito mejor. listo, listo. Igual ya hacemos el mismo ejercicio, pero ahora tomando el camino alternativo. ¿Listo? Listo. ¿Algún comentario, duda, pregunta para los demás? Bueno, creo que no. Entonces, vamos a tomar el segundo camino, que como les mostré en la imagen, voy a cerrar esta y voy a abrir la otra, que es esta de acá, es tomar la curva que hay por debajo. Listo, vean. Entonces, nuevamente, ustedes toman los caminos donde la impedancia sea constante. O sea, si es roja, pues entonces miran estas curvas que esté constante la parte real. Si toman admitancia, pues miran los numeritos azules, que tomen una gráfica en donde la parte real, pues no varía. ¿Listo? Entonces, vean, nosotros ahorita habíamos tomado esta parte de arriba. Ahora vamos a irnos por el camino de abajo. Entonces, vean, ustedes grafican toda esta curva roja y luego grafican toda esta curva donde está Z su S en su parte real, su admitancia real, y el punto de cruce, pues va a ser este, ¿listo? Yo, digamos, para que se viese un poco mejor, pues yo simplemente ahí las coloqué hasta el punto de cruce, no las continué, ¿no? Para que se viera un poco mejor. Entonces, pues obviamente hay que revisar cuál es el punto, digamos, cuál es la impedancia. Entonces, vea, rápidamente, esto decía, rápidamente podemos saber cuánto corrimos. ¿Va? Vamos desde 0J, porque recuerden, esto está en 0J porque no todos los ejercicios son así. El primero, que es el más sencillo, es partiendo de impedancias reales, pero yo les puedo decir, hombre, la Z sub L es 0.3 más 0.2, entonces 0.3 más 0.2J está por acá. Entonces ya ustedes no parten de un eje real, digamos, ya no parten de imaginaria cero, sino de una imaginaria, en este caso, parte desde 0.2 imaginario hasta donde tenga que ir. Acá en este caso, como el imaginario es cero, pues entonces de aquí empezamos 0.1, 0.2 y 0.3, vean, 0.3 J. Negativo porque estamos andando en una curva roja, es decir, en una curva de impedancia. Recuerden, hacia abajo son negativos
que son su equivalente entonces es un capacitor, y hacia arriba son positivos si recorremos la curva de impedancia, que son inductores, los equivalentes son los inductores. Listo, entonces aquí tomamos el paralelo, sabemos que de 0J a 0,3J, entonces hay un corrimiento, perdón, de 0J a menos 0,3J, pues es menos 0,3J. Igual lo pueden hacer entonces haciendo las formulitas. Entonces, vean, entonces ustedes obtienen, hagámoslo matemáticamente. Entonces, vemos este punto, ¿cuál es su impedancia? Entonces, vean, están en la curva, en esta curva roja de 0,1. Entonces, la parte real, recuerden, aquí no varía la parte real, porque están en un círculo constante de resistencia. Entonces, 0,1 real menos 0,3J, porque aquí está el punto pisa sobre 0,3. Por ejemplo, si el punto le saliera por acá, entonces pues ustedes hacen como un redondeo, porque aquí no están los numeritos. Imaginen colocar todos esos numeritos, esto queda una locura. Entonces, vean, de 0,3 a 0,4 hay 1, 2, 3, 4 rayas. Entonces, esto sería como 0,32, 0,34, 0,3, bueno, un poquito más. Es como 0,325, 0,325, este es 0,35, 0,7 y 0, bueno, 0,9. Creo que es que aquí me va a faltar una raya, era 1, 2, 3, 4. Entonces, cada una de estas sería como 0,25. Entonces, nuevamente, 0,325, 0,35, 0,370, 0,375 y bueno, y el 0,4. Y volví otra vez a embarrarla. Entonces es 0,32, 0,34, 0,36, 0,38 y 0,4. ¿Listo? De todas maneras, ustedes tratan de hacer digamos, como una aproximación, porque no en todos los círculos es tan fácil verlos. Cuando son chiquiticos, pues usted ahí como al ojo, puede ser 0,33 sobre 0,35. Es por ello que a la hora de ustedes implementar el diseño, la frecuencia de diseño puede que se les corra un poquito, que no les dé 1 GHz, sino les dé 1,07, por ejemplo. Y es válido, esto es un método bastante visual. Entonces, ustedes lo que pueden hacer más adelante, después de realizar el diseño, entonces empiezan ustedes a variar en simulación los inductores y capacitores. Empiezan a hacer corrimientos chiquitos hasta obtener el valor preciso que le da esa frecuencia. Y está bien, esto es un método visual, entonces no es un método preciso, pues a menos que, como en este caso, podemos ver bien los resultados, pero no siempre nos permite tener valores exactos. Listo, señores, entonces vean, entonces la impedancia de este punto es 0,1 menos 0,3J, entonces vamos a ver cuál es el corrimiento que hacemos de aquí a acá. Entonces matemáticamente lo escribimos. Entonces, la impedancia, el corrimiento en impedancia será el punto final, que en este caso es el punto de cruce menos el punto inicial, que será Z sub L. Entonces recuerden, siempre decir, la idea es ir de Z sub L a Z sub L. Entonces, bueno, Z es 0,1 menos 0,3J, que es esto que acabamos de tener, menos Z sub L, que Z sub L es 0,1 ohms. 0,1 ohms. Entonces recuerden, si están haciendo bien las cosas, este real se debe ir con este real y únicamente queda la parte imaginaria. En este caso queda menos J 0,3. Entonces, como el compañero decía que se confundía con los signos. En este caso, el resultado nos dio negativo. Como nos dio negativo, ya sabemos que es un capacitor. Obviamente, siempre y cuando el corrimiento sea en impedancia. Vea, hay una Z, quiere decir que estamos moviéndonos en una curva roja. Esa curva es de impedancia. Entonces, en curva de impedancia, si da negativo, es un capacitor. ¿Listo? Entonces, bueno, entonces, como es un capacitor, pues simplemente aplicamos la fórmula. Obviamente, hay que devolver ese valor. ¿Me escuchan ahí?
Sí, ahora sí. Aló. Sí, profe. Listo. ¿Hace cuánto se fue el internet? ¿Hace poquito? Sí, señor. Ah, bueno. Listo. Entonces, lo que les decía. Esta es nosotros tenemos que devolver los valores a no normalizados. Entonces, yo normalicé al inicio por 50, entonces devuelvo el número, obtengo la impedancia sin normalizar, entonces 0.3 por 50. Esto finalmente me da 15 menos 15J. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, Profe, eh, una preguntita. Su merced se no, puede espera, volver que no, este paso ¿cómo, de arriba de su documento, donde cómo, aparece cómo? se puede volver al documento, que es que ahí se me fue la señal. Arriba, no. ¿Qué parte? Lo que estaba explicando ahorita. Acá. Sí, aquí, ahí en ese segundo paso, donde delta z Sí, se normaliza y dijo usted que por 0. Sí, ahí, ese pedacito. listo. ¿De dónde sale el 0.01 ohmios? Ese menos. Siempre va la fórmula es punto final menos punto inicial. Ah, Entonces, de aquí sale este signo, ¿listo? Igual siempre utilicen paréntesis porque este podría tener un negativo, en este caso no, pero en algunos puede ir un negativo como el de arriba, si no estoy mal. Ve aquí, o sea, el menos de la ecuación y ve ese aquí, se 0.1 ohmios siempre va a ir. ¿Cómo? ¿Ese 0.1 ohmios siempre está o que es que hay que No, perder? no, en este caso, pues fue el resultado que dio. O sea, usted resta los valores. O sea, usted mira cuánto es la impedancia del punto de cruce y el punto inicial. Usted tiene que ir a mirar la gráfica y ver qué valores hay. En nuestro ejercicio, pues esos son los valores. Vean, ZL es 0.1. Z es 0.1 menos 0.3J. No es que siempre vaya. Nuestro ejercicio, pues obtuvimos estos valores de impedancia. Vea, estoy reemplazando este 0.1 menos 0.3J, que es esta parte de acá, vean. Esta Z es esto. 0.1 menos 0.3J menos ZL. ¿Cuánto vale ZL? Pues 0.1. ¿Listo? Y 0.1 Ah, da sí, porque señor. pues la impedancia del ejercicio pues daba inicialmente 50 por 0.1 es 5 ohmios. Porque es 5 ohmios la impedancia. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, ¿en qué parte íbamos? Ah, bueno, entonces multiplicamos por 50 y obtenemos la impedancia, ya todo normal. Y vamos a proceder a obtener el capacitor, el valor del capacitor, que ya sabemos que es un capacitor porque nos dio negativo. Ya yo les mostré cómo era la fórmula, cómo obtenía la fórmula, simplemente reemplazo. Reemplazo, entonces, W es 2πf, donde F es 2 por 10 a la 9, es 2 GHz, por la impedancia. La impedancia, pues, es 15 ohms, la reactancia es 15 ohms. Ese valor me da de 5.31 picofaradios. Entonces me pregunto, ¿y ese elemento cómo lo va a conectar? ¿En serie o en paralelo o cómo? Entonces usted dice, ah, bueno, recorrí una curva de impedancia, entonces va en serie. ¿Va en serie con quién? Con la resistencia RL. ¿Listo? De aquí coloco el capacitor. ¿Listo? ¿Por qué? Porque es el primer, digamos, estoy partiendo, volví y hice nuevamente el ejercicio. ¿Listo? Ya dejamos atrás el análisis de ahorita. Volví y lo empecé. Entonces ahora voy de aquí, de ZL al punto de cruce. ¿Listo? Entonces, claro, entonces el siguiente, el elemento que estamos recorriendo en este momento es un capacitor. ¿Y cómo es? Pues es un capacitor en serie porque recorrimos una curva roja, es decir, una curva de impedancia. Si hubiéramos recorrido una curva de admitancia, ustedes dirían, ah, no, eso va en paralelo, ¿listo? Pero bueno, por eso es que por eso es que coloco un capacitor. ¿Listo? A diferencia del ejercicio anterior que colocábamos primero un inductor. Recuerdo, esto es una alternativa 2 que estamos haciendo del ejercicio. No es que lo tengan que hacer así, no. Ustedes eligen el que ustedes quieren. Pueden tomar el camino de arriba o de abajo y no hay ningún problema. ¿Listo, señores? Bueno, entonces, continuamos. Listo. Ya estamos en el punto de cruce. Obviamente no hemos llegado a la resistencia
a la resistencia, ¿cómo? A la resistencia de la fuente. Entonces, pues hay que llegar hasta allá. Entonces, vamos ahora desde el punto de cruce, que es este, hasta la impedancia de la fuente. ¿Listo, señores? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, vamos aquí a nuestra... Ah, bueno, esta gráfica sí, esto está bien. Podríamos hacerlo desde la misma gráfica, podemos empezar a contar y hacerlo, ¿listo? No hay ningún problema. Cualquiera de las dos es acertado. Vamos a hacerlo primero desde la gráfica y luego miramos los cálculos que me permiten obtener ello. Entonces, bueno, desde la gráfica, vean. Vean que estamos recorriendo para llegar de aquí a allá, tenemos que recorrer una curva azul, una curva de admitancia. Listo, ustedes dirán, hombre, no, yo no quiero esa, yo quiero por acá tomar una roja, por acá tomar una de esas rojas. Y bueno, de que llega, llega. El problema es que empieza usted a variar la resistencia, y la idea es únicamente variar la reactancia, es decir, la parte imaginaria. Entonces, por ello, no conviene tomar ningún otro camino, porque ustedes pueden decir, venga, yo puedo tomar este camino por acá y luego bajo hasta acá. Sí, pero vean, empiezan a mover la impedancia, vean, empiezan a variar la impedancia. En esta curva yo nunca cambié la resistencia pura, vean, siempre fue de 0.1 ohmios. Y en esta curva azul tampoco, vea, esta curva azul es de 1 ohmio, vea, es 1 ohmio para toda esta parte, la parte real. Entonces, por ello es que tomo esta gráfica. Entonces, vean, entonces empezamos desde 3J positivo, acá sí es positivo, recuerde, las azules se analizan de forma contraria, ¿listo? En las rojas sabemos que los positivos están acá en la parte de arriba. En las admitancias es lo contrario. Arriba negativas, las azules, y abajo positivas. ¿Listo? Igual, como les digo, ustedes siempre, si les queda difícil analizar las azules, pues obtienen las rojas y luego dividen 1 sobre Z y ahí les da la admitancia. ¿Listo? Entonces, bueno, vean. Dice que estoy sobre 0.3 imaginario y miremos ahora la curva real. Veas toda esta. Entonces es 1 real con punto 3, con 3 imaginario. Listo, positivo. Entonces es ir de acá hasta acá. Yo ya sé que el corrimiento pues va a ser 3J, porque es que aquí es 1 real, no hay imaginario. Ya sabemos que es únicamente solo hay parte real acá. Entonces, yo ya sé que voy a hacer un corrimiento de 3J. Ahora nos preguntamos, ¿será 3J positivo o negativo? Es evidente que es negativo. ¿Cómo va a llegar usted de 3J a 0? Pues tiene que empezar a restar, 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 restar hasta llegar. No podríamos decir que es positivo porque si es de positivo de 3J llegamos a 6J. ¿Listo? Aquí les estoy mostrando rápidamente cómo lo pueden obtener mentalmente, que esa es la idea más adelante, que ustedes pues no tengan que estar escribiendo todas esas ecuaciones. ¿Listo? Yo ya sé que el corrimiento es de menos 3J. ¿Listo? En admitancia. Ahora veámoslo pues utilizando los cálculos. ¿Listo? Entonces, para los cálculos, entonces vean, aquí está el punto de cruces. Entonces ustedes primero es la diferencia del punto final menos el punto inicial. ¿Cuál es el punto final? Pues hombre, el punto final pues es este, hacia dónde vamos. Hacia dónde vamos, a Z sub S. Y partimos, punto inicial sería Y. ¿Listo? Entonces, punto final menos punto inicial. Punto final es 1 ohmio. ¿Quién no lo dice? Esta gráfica, vea, 1 ohmio. Punto inicial, 1 más 3J. ¿Quién no lo dice? Acá, vea, 1 más 3J. Este es el punto. ¿Listo? Listo, señores. Entonces, restamos. Hacemos la resta normal. Entonces, si lo están haciendo todo bien, la parte real se va con la parte real y únicamente les queda parte imaginaria. Vea, dice que el corrimiento menos por más da menos 3J, que era lo que yo les decía ahorita rápidamente mirando el ejercicio. ¿Listo? De forma visual. Listo, señores. Entonces, tenemos que es menos 3J y hay que pasar la admitancia a impedancia. Siempre, siempre, si nos dan admitancias, vamos a obtener impedancia. Ya sabemos que como
nos movimos en una curva azul en admitancia, este elemento resultante va a ser en paralelo. Ya lo sabemos porque calculamos una admitancia. Ya de una vez sabemos, ese elemento va en paralelo. Que si un inductor o capacitor, lo vemos mejor al llevarlo a impedancia. ¿Listo? Entonces, vean, la impedancia es el inverso de la admitancia. Entonces, 1 dividido entre menos 3J. ¿Listo? Esto finalmente me da J 0.33. ¿Quién se lo dice? Pues la calculadora. O sea, ni siquiera hay que hacer mayor cosa. Vean. 1 sobre 3J. Vean, ahí está. La misma calculadora les va a decir, vean, menos 0.33J en impedancia. Listo. Entonces usted ya dice, esto es un inductor. Esto va a ser un inductor. Y es en serio en paralelo, se lo dice qué curva tomó. Tomó una curva azul, entonces usted ya sabe que es en paralelo porque tomó una curva azul. Si hubiésemos tomado una curva roja, usted hubiera dicho, no, eso es en serio. Entonces, como es una curva, tomamos una curva azul, entonces es el elemento, pues va en paralelo, ¿listo? Y es un inductor porque dio positivo, en la impedancia, ojo, en la impedancia. No es que aquí empiecen a mirar con la admitancia, no. En la impedancia es que ustedes pueden obtener el signo. ¿Por qué? Porque estas fórmulas de X sub L y X sub C de la reactancia del capacitor y el inductor, pues están en impedancia, no en admitancia. ¿Listo? Entonces, 1 dividido entre la admitancia. ¿Listo? Bueno, esto ya lo hicimos, qué pena. Íbamos acá, listo. Devolvemos a la impedancia no normalizada, entonces multiplicamos por 50, que fue el número que utilizamos para normalizar. ¿Listo? Listo, señora. Entonces esto me da 16.67J. Aplicamos la formulita que ya les había dicho cómo la despejé. Entonces L es igual a X sub L sobre W. X sub L pues es la reactancia, esta parte que calculamos, 16.67 dividido entre 2pi por la frecuencia, que es 2 por 10 a la 9. Finalmente, la inductancia me da de 1.33 nanohenrios. ¿Listo? Entonces, después del capacitor se conecta en paralelo el inductor, vean, 1.33 y listo, terminamos este circuito. ¿Listo? Ahí terminamos el circuito y simulamos este circuito. Vean, me dio 0.1 GHz. Como les dije, no es exacto, incluso, digamos, esta frecuencia les puede correr a 203 o a 1.97. Es normal, dependiendo de la precisión a veces. ¿Listo? De la precisión que uno haga el ejercicio. Listo, señores. Entonces, aquí terminamos el ejercicio. Lo hice con 2 alternativas, por eso salió extenso, para que vieran que de las 2 maneras que yo implementé, funciona. ¿Listo? Porque ambos me acoplaron